Estamos con un especialista en mercado de trabajo, Matías Guilini, quien vino a visitarnos. ¿Cómo estás, Matías? Gracias, Bienvenido. Martín. ¿Cómo andás? Muchas gracias por estar aquí en nuestro living. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que recién estábamos mostrando, ¿no?, algunos datos de la evolución del empleo. ¿Vos pensás que en las proyecciones que están haciendo ustedes, de acuerdo a los estudios que llevan adelante, finalmente nos vamos a encontrar con una situación en la cual se va a recuperar e incluso va a superar la recuperación de los puestos de trabajo en relación a lo que pasaba con la prepandemia? Bueno, el mercado del trabajo tuvo un golpe muy fuerte en 2020, ¿no? Desde mayo a, diría, agosto, y después empezó una recuperación importante el último trimestre del año 2020, el primero del 2021. Yo diría que ahora eso se ha amesetado de alguna manera, estamos llegando a una, como te decía, una meseta. Todavía estamos, como bien marcaban antes, por debajo de los puestos de trabajo. Yo diría que sería más cauto, va a depender un poco de una cuestión sanitaria, Sí, va a depender un poco también claro. de la reactivación económica. Yo diría que la síntesis, esa recuperación hoy que venía, no sé, en cuarta, quinta velocidad, hoy está en segunda o tal vez primera. Ah, hay una desaceleración, a tu entender. Sí, hubo un repunte muy fuerte el último trimestre del año pasado y este Sí. primer trimestre. En marzo, con esa expectativa de que ¿La pasaba... segunda ola? Claro, la segunda ola, bueno, una economía que todavía está peleándola, eso hizo bajar a unos cambios. Es cierto que hay mucha más actividad que el año pasado, pero todavía no estamos acá. Hacia adelante, yo creo que con lo incierto que es todo, yo sería más bien cauto y esperaría un poco. ¿Y en relación a la recuperación del poder adquisitivo? Y bueno, Argentina viene hace 3 años perdiendo el salario contra la inflación, eso es un dato, ¿no? 2018, 2019, 2020, el salario, digamos, el real cayó contra la inflación. La gran pregunta es cuánto va a ser la inflación. Yo creo que está complicado, ¿no? O sea, digamos, si la inflación baja, es posible. Si la inflación apunta más a un valor de 50-55%, yo creo que lamentablemente estaremos cerca del cuarto año de pérdida del salario real, ¿no? Tengo entendido, según algunos datos, que a valores constantes el salario promedio en el año 2015, es decir, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, era de el salario promedio, ¿no?, de 106.000 pesos. Si tomamos a valores constantes, ese mismo salario hoy es de 81.000 pesos, Claro. es decir, hay una pérdida de 20.000 pesos promedio. Sí, sí, eso es así. O sea, yo tengo un número que en 2018-2020 el salario real perdió 22%. Pero, digamos, Claro. más allá del guarismo, la sensación es la misma. O sea, hemos perdido y eso es un poco la sensación que tenemos todos, de que somos un poco más pobres. Bueno, este año la apuesta era recuperar ese salario. Estamos en agosto. Yo creo que venimos perdiendo el partido, pero faltan, como Boca y Argentinos, faltan unos minutos. Hay que ver qué pasa. Y estás preocupado también, veo. No, ya no me preocupa Boca. Ya estoy resignado. Bien, bien. Bueno, no hay que resignarse, por Bueno. favor. No, con ningún equipo, que quede claro. Matías, ¿y vos pensás en algún sentido que esta recuperación, o sea, cómo analizás que se viene dando esta recuperación? Bueno, el mercado laboral argentino es muy heterogéneo, ¿no? Siempre que generalizamos es complejo, ¿no? O sea, trabajo público, sector privado, informal, formal, pequeña empresa, multinacional. Entonces, siempre que hablemos hay que tener eso en consideración. Sí. Argentina se ha ido recuperando a nivel sectorial. Hay sectores que están yendo muy bien, donde hay creación genuina de empleo. Conocemos tecnología, conocemos lo que es la salud, también lo que es todo lo que es tecnología asociada a finanzas, lo que se llama fintech, el campo. Y otros sectores que están mucho más complicados, que son los que conocemos, como puede ser el turismo, la gastronomía, la venta de comercios, entretenimientos. Entonces, es una foto muy dispersa, ¿no? O sea, hay lugares donde hoy tenés pleno empleo, que vos decís, ¿cómo puede ¿Qué ser? pasó? Claro. Acá no hubo pandemia de repente. Exacto, que es tecnología, que es, como te decía, salud. Claro. Y otros donde ahí, vamos, se destruye empleo. Entonces hay que entender esa diferencia, ¿no? Y en relación al empleo privado, ¿no? Ayer teníamos algunas conversaciones, algunos debates en relación a eso. ¿Cuánto de ese empleo que se recupera es empleo en blanco y cuánto es lo que se denomina empleo informal, empleo en negro? Bueno, ¿Se puede medir? No, es difícil, es difícil. claro. Yo creo que hoy por cada trabajador en blanco hay por lo menos uno en negro, ¿no? Ese es un número, pero por lo menos, ¿no? Entonces, también es cierto que están cambiando las formas de trabajo, ¿no? Y eso es algo que tal vez que tiene que ver con de cara al futuro. El trabajador freelance, el trabajador por proyectos. Hay un grupo, digamos, que la pandemia ha habilitado a través de la virtualidad prestar servicios al exterior, que todos conocemos, Sí. algunos tenemos un amigo Sí, que está sí. trabajando para afuera.
Y ahí es una parte donde yo siempre digo que sería interesante que la legislación se ayorne, porque ahí hay un sector que hoy está trabajando en la informalidad o en el menor de los casos por su cuenta y que uno podría incluir al mercado laboral formal con un beneficio mutuo, ¿no? O sea, para el trabajador, para tener algunos derechos garantizados y también para el Estado, digamos, para eventualmente digamos, recaudar vía a un impuesto. Entonces, me parece que entender esa nueva dinámica del trabajo del futuro es una asignatura pendiente de todos los gobiernos. Bien. ¿Y pensás que, por ejemplo, este programa que se llama Te Sumo, ¿no?, que incorpora jóvenes, que le da beneficios a las empresas, le paga una parte del salario para formación o para trabajar efectivamente, que le descuenta también algunos gastos en relación a los aportes patronales? ¿Pensás que este tipo de proyectos ayudan en ese sentido? Me parece que es por ese lado. O sea, yo cuando a veces hablo de reforma laboral digo esto, o sea, incentivos y promociones fiscales para incluir sectores que están relegados. Según el INDEC, la desocupación en mujeres jóvenes, que el INDEC mide 14 a 29 años, es casi el 25%. Entonces, iniciativas como estas Sí. me parecen que van en el camino correcto, digamos, incentivando y promoviendo a través del Estado la incorporación acá. Puede ser género, puede ser edad, o sea, en Argentina también a mayores de 50, 55 años es un grupo complejo. O sea, esto mismo lo podríamos pensar para gente más grande. Es decir, Claro. si vos tomás un trabajador de más de 60 años, Sí, pagás un estímulo. menos cargas. O sea, Claro. la verdad que me gusta, creo que hay que amplificarlo y potenciarlo, pero es una buena iniciativa. Te quería preguntar también, me hacía acordar un poco lo que decías recién, porque me parece que es muy sintomático de lo que está pasando en este momento en relación al empleo joven o en relación a las nuevas formas de trabajo. Ya salieron varias encuestas que cuentan que sobre todo los jóvenes prefieren modalidades de contratación, modalidades de empleo mucho más, llamémosle flexibles, es una palabra controversial, pero modalidades por lo menos no plenamente estables. Correcto. Y sobre todo me llamó la atención una encuesta que hizo la denominada APS Sindical, que es el sindicato de los trabajadores de plataformas, Ajá. entre sus propios afiliados, y la mayoría de los trabajadores de esas plataformas no querían una estabilidad, pese a que no es muy estable ese trabajo, Claro. no querían una estabilidad, querían trabajar en esas condiciones. ¿Qué decir de ese cambio de las nuevas generaciones que no obedece tal vez a lo que siempre pensamos en relación al trabajo como un ordenador de la vida, Correcto. como algo que te da estabilidad, proyección? Ahora hay un nuevo deseo, si se quiere, en relación al trabajo. Sí, la pandemia potenció cambios de paradigma en el mundo del trabajo, ¿no? Eso que decías vos, tal vez nuestros padres se realizaban y vivían por el trabajo, en los jóvenes el trabajo es un eje más, la familia, el deporte, mis intereses. Yo creo que es cierto lo que decís vos, hay varias encuestas que hablan que el 88% de las empresas van a apostar a un esquema híbrido, es decir, cuando vos te preguntan, ¿vas a volver a la oficina o trabajar de tu casa? El 88% dice va a ser un mixto. Y cuando te preguntan qué implica ese mixto, son 2-3 días trabajando de tu casa o en la oficina 75% del tiempo. Es decir, el futuro del trabajo va hacia esquemas más con distintas modalidades. La relación de dependencia está, digamos, cuestionada o opinada, ¿no? Estos esquemas de trabajar por tu cuenta y decir, bueno, son riesgos, pero también la relación de dependencia, digamos, las certezas son relativas. Entonces, creo que definitivamente cambio de paradigmas, algo mucho menos rígido de lo que era antes y más de cara al futuro y cómo se trabaja en el futuro. ¿Pensás que, por ejemplo, el proyecto que ya ingresó a la Cámara de Diputados, de Hugo Yasky, también hay un proyecto similar de Mariano Recalde, y es algo que se está discutiendo en el mundo en relación a la reducción de la jornada laboral, puede avanzar, puede ser algo que ayude en ese sentido y que pueda ayudar además para la recuperación del empleo? Bueno, te diría varias cosas. Una es, recuperación del empleo puede ser de corto plazo. Digamos, si yo tengo una masa de trabajo y la reparto distinto entre los mismos trabajadores, Sí. digamos acá, lo que habría que hacer es que eso genere más trabajo. Después te diría, me parece que lo que hay que pensar es otros deberes antes, esto como querer estudiar raíz cuadrada y no saber sumar ni restar. O sea, el mercado laboral argentino tiene muchas asignaturas pendientes. O sea, no me parece una mala idea, digo, pero antes tengo muchas más cosas que resolver. La industria del juicio laboral, que sabemos que existe. Estos, digamos, cómo incluir a nuevas formas de trabajo, trabajo por proyecto, trabajo freelance, incluir. Entonces, no es una mala idea, me parece que la agenda empezaría por otro lado. Dicho eso, Sí. te sumaría, no es para todo el mundo. O sea, hay gente que no puede trabajar menos horas. Y después algunas ideas que son relevantes. Más que hablar por trabajo, por horarios, hay que hablar por trabajo, por objetivos, ¿no? Es decir, no importa, porque la realidad es, no importa cuánto tiempo te lleva, lo que tenemos que hablar es
digamos, cómo resolverlo. Y la segunda, con el 88% de la gente trabajando de su casa, ¿cómo sabes cuántas horas trabaja? Entonces me parece que, ¿no? O sea, vos decís... Sí, claro. Bueno, podría haber mecanismos, existen de sí, hecho, mecanismos de control, incluso creo que en algunas empresas se repartieron cámaras, pero tenés que estar un tiempo frente a la cámara vos para pensás que finalmente verificar que estás laburando. es raro que te controle. ¿Cómo haces? La cámara, le vas a encontrar una trampa, estoy conectado, digo. Entonces me parece que ya Sí. el pensamiento, eso es lo que me preocupa, no mira el futuro del trabajo. O sea, yo estaría más discutiendo cómo hacemos para vincular a la gente, ¿no? O cómo hacemos para trabajar por objetivos, que no quiere decir abusar, pero digamos, decir, vos hacés tu trabajo, hacelo como quieras, donde quieras en tu casa, en el tiempo que quieras, y después... Entonces, me parece que la agenda es una buena idea, pero me parece que el contexto... Hay algo primero. Exactamente. Ayer hablamos con Teddy Caragosian acerca de su proyecto de la mochila argentina. Me imagino que lo Sí. conocés, quería saber tu opinión. Y me parece que son variantes interesantes en el sentido, todo trabajador tiene que recibir una recompensa, digamos, si deja de trabajar. Digamos, me parece interesante por el lado de la empresa, de que a veces pueden tener no tener capacidad financiera, y si hay un Estado que asegura a través de un seguro esa posibilidad, bueno, mejor para el trabajador que lo reciba, porque muchas veces, por más que sea un derecho, no lo puede cobrar porque la empresa, digamos, no tiene con qué pagar, ¿no? Me parece que las formas en que se compense a una persona que se queda sin trabajo, lo importante es que esté compensada y, digamos, la forma, si es un seguro, si es una indemnización. Pero de vuelta, hoy tenemos una prohibición de despido, tenemos una doble indemnización. Sí. Me parece que hablar de eso, digamos, antes habría que atacar lo otro y ver cómo resolvemos eso. Mencionaste la industria del juicio. Sí. ¿Por qué son esos juicios? A mí de vuelta, yo no tengo ningún interés en particular. Digo, un trabajador que es despedido sin justa causa y está mal despedido tiene que recibir una indemnización. Hay empresas que, digamos, cierran por juicios que no les corresponden. Y en el medio hay alguien que se lleva algo que no les corresponde. O sea, al trabajador lo que le corresponde, a la empresa lo que pague lo que corresponde, pero que no haya un tercero en el medio que con eso vive y se está llevando algo que no le ¿Quién corresponde. sería el tercero de los abogados laboralistas? Y abogados que hacen, Estudios. sí, abogados o terceros o gestores que te dicen, che, vení a hacer un juicio. Entonces, yo no le quiero sacar derechos a nadie, pero me parece que hay terceros que acá no tienen nada que hacer, que no ayudan y que se están llevando un negocio. Ahora, hay jueces que También. imparten justicia, se supone, ¿no? No, Que- pero que si hay un juicio y que es justo, a no ser que se puede, obviamente, Pero el apelar sí, a distintas instancias. Es un sistema, o sea, Sí. no hay una sola persona y también Sí. debe haber empresas y debe haber empleados que buscan eso. O sea, es un sistema que aparte sabemos que sucede. Entonces, antes de pensar lo que hablamos antes, que son buenas iniciativas, Sí. porque aparte tienen que ver la jornada de 4 días con un bienestar del trabajador, una mejor bienestar emocional, antes resolvería esto que está hace millones de años y todos sabemos que sucede. Seguramente sea complejo hacerlo, pero eso es lo que me hace. Es una buena idea. Acá hay cosas para hacer todavía que están ahí. Algunos de esos juicios son, bueno, por un despido sin justa causa. Otros son porque a alguien lo indemnizaron, pero tal vez, por ejemplo, lo tuvieron un año, 2 años en negro. Entonces dicen, Totalmente. bueno, a mí me estás dando una indemnización o está mal categorizado. Vos me estás pagando una indemnización por 4 años, pero yo trabajé otros 2 y estaba Sí. en negro, o era monotributista, distintas formas de contratación. Y allí tal vez son empresas que a veces tienen a esos empleados en esa condición por su estructura, por su escala. No pueden tener a alguien del todo en blanco, ¿no? Tengo amigos que son Sí. empresarios, me lo cuentan directamente. Es un delito, es ilegal, ¿cierto? Ahora, la salida es llevar adelante una restricción de derechos de trabajadores, o es en todo caso ayudar a esas empresas para que tengan una sustentabilidad mayor. Ayudar a las empresas a través de una legislación más ágil, más moderna y que facilite. Este ejemplo que decíamos, si yo Sí. contrato a alguien joven, mis cargas son menores, es un incentivo a Claro. decir, ¿lo tengo facturando? No, lo tomo, lo contrato y es acá, es por ese lado. O sea, definitivamente no hay que perjudicar al trabajador que trabaja, que tiene sus derechos y que hace las cosas bien. El que no trabaja y hace un juicio porque fue un día, digamos, es un cara dura. Ahora, la empresa hay que facilitarle la vida. El 70% del empleo en Argentina lo generan las pymes. Y la legislación que yo creo que hoy tenemos no es la más adecuada para promoverlo. No digo que quitar derechos a nadie, digo, podemos ayornarla, es una legislación que tiene un montón de años. Hoy, como decíamos al principio, la Sí. gente busca otra cosa en el trabajo. Claro. Entonces, me parece que por ese lado todavía los legisladores parece que no la están viendo todavía.
Me llamaron mucho la atención las declaraciones de Joe Biden en relación a los trabajadores, a los sindicatos, ¿Qué dijo? a la intervención del Estado. Bueno, dijo, los sindicatos construyeron la clase media, dijo, le pidió a los empleadores que le paguen más a los trabajadores, ¿no? Porque claro, Es cierto. allí hay seguros Sí. de despido, seguros de empleo. Muchas veces, si me pagan el mismo dinero por un seguro de empleo, por no trabajar, y después me ofrecen un trabajo por la misma cantidad, decís, bueno, muchos dicen, prefiero quedarme en esta situación. Y entonces lo que le dijo Biden fue, páguenles más. El secreto, lo dijo incluso así en secreto, Sí, sí. páguenles más. ¿Cómo ves este movimiento, esta tendencia que empieza a generarse incluso en esos países centrales? Bueno, yo creo que hay que mirar la foto completa porque habría que revisar el sistema laboral, el marco legal norteamericano, General. que ciertamente es mucho más flexible en muchos aspectos. Sí. Entonces, yo miraría la foto completa. Lo que dice estoy de acuerdo, pero también sabemos que para despegar en Estados Unidos necesitas 5 minutos. Entonces, digamos, pongamos todo en su contexto. O sea, de vuelta, creo que Argentina, digamos, tiene un marco que hay que revisarlo sin quitarle derecho al trabajador, pero ayudando a las empresas. Hoy las empresas dudan contratar a alguien porque tienen miedo que lo que estén contratando sea un problema mayor, y eso no está bueno. O sea, digamos, y sobre todo en sectores que son pujantes y demás. O sea, hoy hay, como te decía, hay sectores como tecnología, Sí. otros el agro, que está creciendo, y, digamos, y ahí hay posibilidades de generar trabajo, ¿no? Matías, muchísimas gracias. Muy rico este debate. Bueno. La verdad que es súper interesante y súper necesario, porque es algo que está discutiendo la Argentina que tiene que ver con la salida de la pandemia. Y yo creo que muchas veces no se debate lo necesario. Así que te agradecemos por venir y seguramente te vamos a volver a invitar porque esto continúa desde ya. Gracias por la invitación. Y nosotros nos vamos a hacer una breve pausa. Enseguida retomamos con más información aquí en IP Noticias.